Yo iba a la misa y los hombres a un lado y las mujeres al otro. Iba al colegio y no había ninguna mujer porque era colegio de varones, había un femenino al frente, entonces mirábamos por las ventanas ellas y nosotros. Chévere, tenía sus gracias. No se podía conocer una mujer que no sea a la salida de la misa. Ahí me quedaba yo esperando a ver si algo pasaba en mi corazón. Y no había discotecas, entonces nuestra distracción después de las 7 de la noche, porque si alguien tenía novia, entonces el papá y la mamá estaban en la sala, era... Ay, Dios. Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento. Lamentablemente. Fantástico y bendecido domingo 16 de octubre del 2025. Estamos de vuelta después de esa corta ausencia. Muchas gracias a las personas que nos han escrito, que se han preocupado por Mateo y por nuestra ausencia. Se los agradecemos de corazón. Como ven, Mateo ya está bastante mejor. Por ahí tiene unas ronchas, unas manchas rojas que le salieron por todo el cuerpo, y ese ha sido pues nuestro principal motivo por la ausencia de estos días. Les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de constituyente, y por supuesto desearles un fantástico y bendecido domingo para todos ustedes. Tenemos preparado un material que incluso lo vengo recopilando desde anoche. Tengo que darle las gracias también a las personas que me han escrito por medio del WhatsApp, doña Beatriz, Beatriz, tengo de amigas, muchas gracias, y también a doña Marta que me escribió y se preocupó bastante por Mateo. Bueno, como les digo, tengo preparado varias cosas para presentarles a ustedes el día de hoy, pero ha surgido una noticia de última hora, entonces dejamos esa intro, esa censura que también le hacen incluso a Gustavo Petro cuando está dando un discurso, cuando está contando alguna historia, y ahí lo vimos reflejado, ¿no?, en ese video y en ese momento. Y todavía hay gente que piensa que esto de la censura del presidente es mentira, pero ha saltado una noticia de última hora y es una noticia que a nosotros nos parece bastante grave. Entonces vamos a comenzar con lo que acaba de ocurrir, y me refiero a la amenaza de Donald Trump a Colombia, a Gustavo Petro y en fin a todos nosotros. Como decimos, Donald Trump acaba de amenazar a Colombia, acaba de amenazar a Gustavo Petro, y Gustavo Petro también le ha respondido. Sabemos que Donald Trump responde al llamado de esa derecha colombiana que agotó todos los recursos para derrotar a nuestro presidente Gustavo Petro. ¿Y qué quieren? Una desestabilización interna. Por supuesto que ese es el plan y esa es la estrategia. Celebran en este momento esa descarada intromisión contra nuestra soberanía nacional. Amenaza a Colombia sin fundamento, entre los aplausos fascistas. ¿Qué ocurrió? Entramos en contexto y nos vamos para RTBC Noticias. Donald Trump publicó un extenso mensaje donde acusa gravemente, una mentira total, de que Gustavo Petro fomenta con fuerza la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia. El mandatario estadounidense calificó al presidente colombiano como un líder de baja calificación y muy impopular, con una actitud grosera hacia los Estados Unidos. ¿Perdón? Y me puse a averiguar cuál es la aprobación. Tiene una desaprobación del 55% en 272 días de gobierno, Donald Trump, y seguro que esa desaprobación va a seguir creciendo en esta semana que viene, viendo las masivas manifestaciones en todo el país en contra de él, en contra del presidente de los Estados Unidos. Dice también, se ha convertido en el negocio más grande del país por mucho y Petro no hace nada para detenerlo. ¿Ah? A pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, afirmó Trump, quien anunció que a partir de este domingo se suspenden todos los pagos y subsidios a Colombia.
Wow, wow, wow. El presidente estadounidense advirtió además que Gustavo Petro debería cerrar de inmediato estos campos asesinos o Estados Unidos los cerrará por él y no será de manera amable. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. ¿Cómo ven esto? Ah? Y recordemos también que en las últimas horas también han violado nuestra soberanía en aguas territoriales con el tema del pescador Alejandro Carranza. Esto de verdad es preocupante. Como vimos, la respuesta es esta de Gustavo Petro. Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI, en el que se descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Y el que lo descubrió fue Gustavo Petro. Le recomiendo a Donald Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas. Es una de las respuestas. Por acá ha enviado otra hace pocos minutos. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con los Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como sí lo hizo su encargado de negocios en Colombia, 100 años de soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad. Donald Trump leyendo. Garzón. Yo no hago business como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos, la vida puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias, nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo, la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye porque la vida es más poderosa. Se cree el rey del mundo, Donald Trump, pero lo están usando los mismos políticos colombianos ligados al narco y bajo investigaciones en los Estados Unidos. Es así. Es así. Da vergüenza ver cómo ese intervencionismo gringo vuelve a meterse en nuestra casa con el aplauso servil de quienes, por el contrario, deberían defender nuestra soberanía. Y yo aquí pensando, qué casualidad también que esto se da cuando esta semana que entra se va a saber qué va a pasar con Álvaro Uribe, ¿no? Ojo, que eso no creo que sea descabellado, que tenga alguna relación. Ojo con esto. Recordemos también a los hijos de Álvaro Uribe, esa gira que hicieron por los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hijos políticos. Recordemos eso. Y también escuchemos estas palabras. Pero al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Allá, el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Allá,
pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decir lo definitivo, pero nos preocupa porque sus familiares están llamando. Les pido a todos los familiares en donde sus hijos o maridos no estén retornando de manera extraña a casas en donde existan puertos, que avisen inmediatamente a las autoridades y veremos qué ha pasado con ellos. Porque si lo que está sucediendo es que alguno de los colombianos haya muerto bajo los misiles, le pedí a todos los abogados de derechos humanos que hoy les pedimos disculpas porque el Estado colombiano los asesinó y persiguió en las pasadas décadas, que nos ayuden a establecer a escala internacional y nacional las demandas y denuncias si colombianos han sido asesinados por los misiles. Colombia aprobó la resolución que toda política de drogas se debe sujetar a derechos humanos. El general almirante Alvin, del Comando Sur, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha renunciado. Me quito el sombrero de civil, almirante. Si usted renunció porque no quiere ser cómplice de una violación, de un crimen de guerra, bienvenido. Nosotros queremos lo mismo. No puede usarse las armas de ningún ejército del mundo contra la humanidad. Dije en las calles de Nueva York, lo repito en este programa, y menos tampoco en el Mar Caribe, y menos contra colombianos y colombianas, pescadores inocentes. Le solicito al presidente Trump contener su codicia petrolera, pensar en la humanidad, pensar en la eficacia de una América grande. Una América grande es una América en donde los pueblos que habitan las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, sin exclusión, dialogan sobre sus problemas comunes, porque dialogando y con argumentos podemos superar los problemas. Pero recordemos también estas palabras del general Mark Milley. Él es expresidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y, como lo decimos, general del Ejército de los Estados Unidos, al que Gustavo Petro citó diciendo lo siguiente, posteando lo siguiente: no hacemos un juramento a un rey, a una reina. No hacemos juramento a un dictador. Hacemos juramento a una constitución. Palabras del general Milley. Escuchen. To a country. Don't take an oath to a tribe. Don't take an oath to a religion. Don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that as America, we're willing to die to protect it. Every soldier, sailor, airman, Marine, Guardian, and Coast Guardsman, each of us commits our very life to protect and defend that document, regardless of personal. Y precisamente escuchando esas palabras de Gustavo Petro en la alocución que presentó, nosotros la vimos, la escuchamos todita, en medio de esa censura, que ahora vamos a escuchar también una parte, que era lo que tenía preparado al principio, pero obviamente nos tocó tocar este tema como primer parte de este video, algo que está ocurriendo en estos momentos. Como escuchamos también a Gustavo Petro, habló en esa alocución que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido asesinato y han violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta a tener el motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y yo en todo esto, leyendo ayer y en medio pues de toda la preocupación que tenía por Mateo y la cabeza loca, pues leía comentarios de gente, de políticos y de estos expertos, ¿no? Que son expertos en todo. Entonces el tema, porque el pescador tenía 2 motores,
es un narco. Saben de todo. Cómo es impresionante esta gente, ¿no? Tanta sapiencia que tienen. Saben todo, saben de temas náuticos, saben de pesca, saben y no saben absolutamente nada. Son un montón de ignorantes que lo único que hacen es vender a nuestro país. Es lo único que hacen. Y entonces que porque el pescador tenía 2 motores, entonces ya era una Go Fast, era una super lancha. Oiga, hay que ser estúpidos para pensar una cosa así. Entonces, si el pescador tiene la posibilidad de ponerle 2 motores a su lancha por si uno se avería, cosa que ocurrió, entonces no, son narcos. Y así lo sueltan, sin importarle la familia, sin importar nada. Medios también, por supuesto, patrocinando todo esto, aliados con esa derecha nefasta que no va a volver al poder. Y vamos a ver qué ocurre. Acaba de postear Gustavo Petro, porque Blue Radio dice, arrodillados infelices. Estados Unidos confirma el ataque contra la lancha afiliada al ELN. Serán perseguidos igual que Al Qaeda. Esto no puede ser. Y eso acaba de ocurrir. Blue Radio publica eso. La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN. Era de una familia humilde, amante del mar. Y de ahí extraía sus alimentos. ¿Qué le dice usted a esa familia? Explíqueme, ¿por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar, y la que dicen es el corazón del mundo? ¿Qué le dice usted a la familia del pescador Alejandro Carranza? Era un ser humano humilde. Eso acaba de ocurrir, acaba de postear Gustavo Petro respondiéndole a Blue Radio. Precisamente hablando de las lanchas, dice David Moli, andan publicando que esta lancha era la que andaba el pescador asesinado por los saqueadores yanquis, pero esta lancha fue interceptada en un caso que se presentó en el 2024 en el Océano Atlántico, muy lejos de Colombia. Y efectivamente, este caso, esto es de un medio español, estas imágenes. Acá vemos el logo de Telecinco, los que están en España, bueno, las personas que conozcan de pronto, este es el logo de Telecinco, uno de los medios españoles, 200 años de la Policía Nacional, vemos la bandera de España y aquí habla Informativos Telecinco. Es una publicación de Telecinco. La Guardia Civil deberá estar involucrada en la lucha contra el narcotráfico. De esta manera se optimizaría la efectividad. Es una lancha que fue capturada, interceptada en el 2024. Como digo, es que son expertos, eso hablan y sueltan, ¿no? Es que a mí me llamó la atención el tema que porque tenía 2 motores, entonces era un narco. Hágame el bendito favor, definitivamente. Y así lo sueltan y bienvenido, dicen, bienvenido Trump, invada, saque a Gustavo Petro. Y estaremos atentos a todo lo que ocurra, porque esto de verdad es gravísimo. Estoy mirando otra vez la cuenta de Gustavo Petro, a ver si ha publicado algo nuevo, porque obviamente eso va a ser la noticia el día de hoy. Las respuestas de Gustavo Petro y por supuesto las insinuaciones y estoy acá viendo, y la alianza entre estos medios políticos con ese gobierno de los Estados Unidos. Preocupante, y seguiremos por supuesto aquí pendientes de todo lo que ocurra alrededor de esta noticia que ha saltado en las últimas horas. Y antes de continuar con el guión que teníamos establecido, quiero resaltar este post que incluso lo ha reposteado Gustavo Petro. Un jefe de Estado no puede pretender decirle a un presidente de Colombia que es un líder del narcotráfico de forma tan ligera. Post de Kevin Hartman. Es un irrespeto inaceptable. Se tiene que rechazar el manoseo vulgar del dolor que hemos soportado como nación, producto de ese terrible flagelo. Tremendo post. Y con eso entonces damos paso a lo que tenemos programado. Pero una última reflexión, ¿no? Dijimos anteriormente, todo esto ocurre a 2 días que se conozca el fallo en contra. Esperamos que se ratifique esa decisión del juzgado 44 de la jueza Sandra Heredia
de enviar al Matarife a prisión. Ocurre 2 días antes, ¿no? Ocurre en época electoral porque saben que eso va a ser un mazazo en caso tal de que se haga justicia en Colombia. ¿Qué va a pasar entonces si esa condena se ratifica? ¿Qué va a hacer este señor entonces? ¿Nos va a venir a invadir? Ocurre en época electoral. Ocurre cuando se supo que se iban a desclasificar los expedientes del DAS. ¿Cuántos están involucrados en eso? ¿Qué están aplaudiendo esa intervención en Colombia? Que no se nos olvide. Y seguramente ahora que salgamos a comernos el platico de sopa, vamos a encontrar la gente, esa gente, que son unos borregos, que les importa 5 su país. Y solamente meterse con Gustavo Petro, gente incluso del pueblo, diciendo, ¿sí o no? El narcotraficante de presidente que... Oiga, esto es muy, pero muy, muy grave. Repito, estaremos atentos. Como por supuesto, ahora sí retomamos, que es grave esa censura contra nuestro presidente. Censura de la misma gente que está aplaudiendo esos actos y que seguramente tienen rabo de paja con el tema del DAS. ¿Cuántos van a caer? Empezando por ahí leímos a Marta Lucía Ramírez, muy asustada. Varios de esos que no hacen sino lanzar improperios contra Gustavo Petro. Ayer estaba en una cafetería y estaban pasando Sábados Felices. Hace años no veía Sábados Felices. Qué programa tan simple. Qué gravedad. Uy, no, terrible. Uy, qué malos, qué chistes tan malos, qué pantomimas tan malas. Y ahí ven. Caracol, Dios mío. Y pasaron un anuncio de cambio radical, un anuncio, una publicidad, un comercial. Colombia en cuidados intensivos y que cambio radical la quiere salvar. ¿Ah? Unos anuncios, pero lo están haciendo la tarea. Con un mensaje que puede, yo analizándolo como publicista, entonces volvemos al problema de comunicación del gobierno. Todo ha sido mal en el problema de comunicación del gobierno. Eso lo diremos y lo mantendremos. Porque no han sabido darle con la tecla. No lo han sabido hacer. Y repetimos, ojalá nos uniéramos los publicistas para hacer ese aporte, ese gran aporte al gobierno. Y ojalá pues al gobierno que continúe, que sea un gobierno progresista. Increíble. Entonces, vimos al principio esa historia que estaba contando Gustavo Petro, fue censurado ahí mismo en pleno acto, ese acto de perdón que se estaba presentando, ¿no? En el acto de reconocimiento, un acto estatal por la persecución judicial a los integrantes de Cajar, sí, y versus Colombia, por supuesto. Pues vimos también esa entrevista de Holman Morris al presidente. Y pues escuchemos una parte de eso, una buena, muy buena entrevista, de verdad. Porque estoy aquí en calidad de censurado, porque no puedo hablar en una locución, que es una palabra legal, tiene unos principios, unas normas, y que permite no solamente hablar por este canal, sino por todos los canales públicos, canal privado que, entre otras cosas, usa el espectro electromagnético, que es por donde van las señales a todos los hogares de Colombia, que la Constitución dice es inenajenable, es público repúblico. A veces creemos, por la usanza, a veces la falta de información misma, que ese es un mundo completamente privado. Entonces, como si uno se metiera a la casa de una persona extraña. No. Si hay algo que es de la nación, es el espectro electromagnético. Lo que son los canales privados son concesionarios, son contratistas del Estado, precisamente para usar ese espectro bajo unas normas de unos contratos que yo no he tocado, pero que en sus cláusulas
determinan que cuando el poder público quiera usar ese espectro que es de su propiedad, que es de la nación, que es del pueblo colombiano, lo puede hacer. Digamos, el margen. Ahora, lo que se me ha impedido es usar el espectro público de Colombia al jefe del Estado y por tanto poder hacer una locución en todos los canales de televisión para unos asuntos determinados. Así que la respuesta de su pregunta es claro, me siento censurado. Estoy aquí en calidad de... No hay otra palabra para definir lo que ocurre con Gustavo Petro. Y también pensando acá mientras lo escuchaba, nosotros sabíamos que esta gente iba a hacer de todo cuando se logró llegar a la presidencia. Nos imaginábamos que hasta este punto, lo decimos, hago esa pregunta, nos imaginábamos que hasta este punto iba a llegar la estrategia macabra, la estrategia criminal de esa derecha colombiana y de los medios. Que no se nos olvide el papel de los medios. Ellos son culpables de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, de todo lo malo que ha ocurrido en nuestro país. Han sido culpables, han ocultado, han publicado noticias falsas por montones y no es de ahora. Eso viene de hace mucho tiempo y así es que nos han manejado. Así nos han tenido, nos quitaron hasta la clase de historia. Es que eso, nomás pensemos en eso. Yo lo cuento acá. Ayer hablando, a mí me encanta hablar con los vigilantes, es una maña que tengo. Hablaba con unos vigilantes y le decía el tema de la clase de historia. ¿Verdad? No tenían ni idea. No tenían ni idea. Así que dejo la pregunta. ¿Nos imaginábamos que iban a llegar hasta esto? ¿Y qué viene después? ¿Qué es lo que viene después? Nosotros, atentos a lo nuestro. Y aparte, que voy a tocar ese tema más adelante, el tema de la consulta. Mire, ahorita les voy a mostrar un link. Yo no aparezco en el censo electoral. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Cambié mi puesto de votación en la 53/13 y no aparezco. Entonces estamos esperando porque por ningún lado entonces nos aclaran cómo va a ser la votación de los colombianos en el exterior. Entonces yo tendría que votar como colombiano en el exterior. En verdad, en parte me interesa. Me interesa dejar mi voto a ver quiénes son las personas que quieren representar a los colombianos en el exterior. Que no veo nada. Pero mi cédula no aparece en el censo electoral. Y me voy mañana mismo, allá donde hice el cambio, a ver qué fue lo que pasó. A ver qué fue lo que pasó. Oiga, y se me acaba de ocurrir también mirar con el tema de mi esposa. Ahora lo haremos más adelante, en una parte que tenemos, por supuesto, que estamos a 8 días de esa consulta que no la han saboteado. Por activa, por pasiva, una desinformación total, una falta de pedagogía total, una confusión por todo lado. Eso es la consulta, y no estoy hablando mentiras. Los candidatos excelentes, unas buenas candidaturas, nuestros 2 candidatos por el pacto, excelentes. Las listas también hay personas muy decentes que se han colado, también hemos visto bastantes denuncias. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo mañana me voy allá y a ver qué pasó con mi cédula, porque yo no aparezco. Si yo vengo votando siempre, yo tengo que estar incluido en el censo electoral, porque las personas que van a participar en esa consulta no tienen que escribir la cédula. Han sido personas que han estado en el censo electoral. Eso es una confusión ni la berraca. Y así vamos a ir a la consulta, manejada por esa gente que está aplaudiendo ahora lo que ocurre. Es que más que la consulta, nosotros lo que tenemos que ponernos es en modo constituyente hace rato, ¿no? Ay, 5 minuticos, no. Eso tiene que ser ya, porque nos van a sabotear todo. Nos van a robar las elecciones si nosotros lo dejamos. Recuerden también llevar el esfero, ¿no? Hay mucha confusión y repito, cédulas que hemos participado activamente
en las últimas elecciones, no aparecemos en el censo electoral. Hace unos días aparecía y decía España. Yo he estado mirando, pero ahora no aparece mi cédula. Y así será la de muchas personas, porque también he recibido ese comentario. Una confusión total. Y estamos a 8 días. Pero bueno. Sigamos entonces con cosas que han ocurrido estos días de corta ausencia. Bueno, fue día y medio de corta ausencia. Y pasamos entonces a ese acto histórico, donde Gustavo Petro reconoció la persecución estatal a integrantes de Cajar versus Colombia y Pedro Julio Maecha Ávila versus Colombia. Quienes cometieron esos crímenes no están presentes, son los que están aplaudiendo la amenaza de Donald Trump hace poco. Esos mismos son. Y los que defienden al Matarife, que esperamos también que la condena sea ratificada. Quienes cometieron esos crímenes no están presentes. El Estado tiene la obligación de reparar y reconocer la mayoría de las víctimas. Además, ahí se hizo ese anuncio que los tiene a todos así. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que se anuncia la desclasificación de los archivos del DAS vinculados a esos hechos como parte de la transparencia y la búsqueda de la verdad, y aparezca esta amenaza ahora. ¡Qué casualidad! Y esperamos también la unión y el mensaje de apoyo de los gobiernos de Latinoamérica. Por supuesto, por allá de abajo de Latinoamérica, de Milei, no vamos a esperar nada. Esperamos los de Lula, de Boric. Esperamos esas manifestaciones de apoyo y de respaldo a nuestro país y a nuestro presidente Gustavo Petro. Y que los que tienen que dar las disculpas no están aquí, sino que yo, a nombre del Estado, que hay que configurar, que no es de las personas que cometieron los genocidios, las violaciones de derechos humanos, a nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia. Pero hay que separar los dos momentos. Aún ese Estado genocida quiere volver a dominar estos edificios. Problema del pueblo, si lo quiere o no. Pero ese Estado genocida no ha pedido aún disculpa. No quiere la verdad, la está intentando ocultar. La sentencia de la Corte Constitucional que no le permite a la JEP recibir las declaraciones y confesiones de los paramilitares, uno, es para ocultar la verdad. Las decisiones jurídicas de la Corte Constitucional que han dicho que no se reciben las confesiones de terceros que pueden ser los responsables y financiadores del genocidio, es para que no están ahí presentes, no han pedido perdón y quieren volver al poder. Problema del pueblo. De nosotros depende. Tenemos que hacer un frenazo. Y entonces creo que nos va a tocar cortar el video, porque acaba de postear Gustavo Petro: los voy a invitar a la Plaza de Bolívar, al lado de la estatua del emancipador, el guía de seres libres, y al lado de su espada. Bolívar cabalga de nuevo. Pues ya mismo. Entonces hay que ir a la Plaza de Bolívar. Yo voy a ir a pararme allá con mi bandera de Colombia. Ahí la tengo. Me voy para allá. Me voy para la Plaza de Bolívar. Nos vamos con Mateo para la Plaza de Bolívar. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Entonces, pues vamos a pasar a más temas, por supuesto. Me dejó aquí descolocado esto, ¿no? Deja de verdad descolocado. Escuchemos estas otras palabras en ese acto de perdón. Crimen. El centro del crimen en Colombia está en estos edificios.
Este es el mayor centro criminal de Colombia. Aquí es donde se planifican los mayores robos al erario de Colombia, que no es por 1.000 millones o 100 o 10.000 millones o 20.000, decían, ya hay una competencia por quién se robó más. Es por billones de pesos, miles de millones de dólares. Es casi el presupuesto nacional que queda libre para la inversión, que se reparte en las regiones, llámese regalías, llámese de otra manera, y sobre el cual hay mafias y asociaciones para delinquir, compuesta por decentes políticos que en las mañanas se comportan como verdaderos estadistas y profundos conocedores de la norma, pero es que también son profundos conocedores de la manera como el presupuesto puede terminar en los bolsillos de ellos y no en los derechos fundamentales de las personas en Colombia. Ellos son los que matan y ellos son los que desataron un genocidio. Ellos no están aquí en esta reunión. Ellos no están pidiendo disculpas. Me ponen a mí a que haga el trabajo, me corresponde de pedir disculpas a ustedes, pero yo fui víctima también de abril. Aquí está un decreto, ministro de Defensa, no es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora, no es hasta junio. ¿Cómo? No, voy por donde puedo. Vamos, aquí está, espera a ver. Es así. ¿Dónde hay un esfero? Porque con lápiz no se puede firmar un decreto, porque después se borra. No. Ya tendrán ustedes, esto estuvo público, ¿no? Para observaciones, etcétera, por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo DAS. Esto está en el Archivo General de la Nación. Bueno, aquí hay una administración de esto. Esto no es hasta junio. Como hay todo un proceso de ordenamiento, etcétera, esta palabra me toca aprendérmela, anonimación. Esa no la conocía. Momentazo de ese anuncio de Gustavo Petro de desclasificar los archivos del DAS. Como dice el querido concejal José Cuesta Novoa, desclasificar los archivos del DAS promete ser un auténtico tsunami político en Colombia. Bienvenida la acción telúrica de la verdad. Entonces, armemos caos. Y por supuesto, esto es una estrategia, esa amenaza de Donald Trump es una estrategia también coordinada con la ultraderecha en Colombia. Dice Daniela también, Daniela GR, después de mucho empujar y trabajar, se firmó el decreto de desclasificación de los archivos del DAS. Este fue un trabajo liderado primero por el Ministerio de Defensa y el Archivo General y posteriormente por la Dirección Nacional de Inteligencia y el Archivo. Gracias, Gustavo Petro. Gracias, Iván Velázquez. Gracias a Alexandra González, politóloga y magíster en políticas. Y gracias a Francisco Javier Flores Bolívar, historiador de la Universidad de Cartagena. Este es un gran paso en la construcción de la memoria y de la verdad. Antonio Sanguino, querido ministro. Vean esta parte. Publica Marta Lucía Ramírez. Ay, Dios. Ojalá se conozca
toda la verdad que tenía la inteligencia del gobierno DAS sobre el papel de cada uno del M-19 en el Palacio de Justicia y el narcotráfico. Pues le contesta Sanguino: se van a conocer más bien todos los delitos que se cometieron en el extinto DAS, desde los magnicidios de Galán, Pizarro, Jaramillo y Pardo Leal, y de Garzón, y muchos más, hasta las chuzadas a la oposición de izquierda, las macabras alianzas con los paramilitares para masacrar y asesinar comunidades y líderes en los gobiernos de los que usted, Marta Lucía Ramírez, también hizo parte. ¿Ven? ¿Ven cómo los atamos todos los cabitos? Ahí está. Ahí está. Todo esto es coordinado. Todo esto. Y miren, por aquí tengo a Alejandro Betancourt. Dice: con la orden de desclasificación de los archivos del DAS que ordenó Gustavo Petro ayer, bueno, en estos días anteriores, se explica que desde anoche esté vomitando veneno contra el presidente y su gobierno. ¿Quién? Ramiro Bejarano. ¿Qué pasa con él? Pues fue director de ese antro en los años 90. Ánimo. Así que estemos atentos a todo lo que va a ocurrir. Pues vamos a pasar a otro tema también, y tiene que ver con el tigre que no llega a gato. Por ahí he visto publicidades de este personaje, me refiero a Abelardo de la Espriella. Como dice el físico impuro, me encanta cómo este joven deja en ridículo al petardo de Abelardo de la Espriella. Disfrútelo. Escuchen la respuesta de un candidato presidencial que no sabe ni dónde está parado. ¿Cómo quedan los proyectos de autogestión? Todo lo que hace este gobierno hay que echarlo para atrás. En derecho las cosas como se hacen se deshacen. ¿O tú crees que puede haber algo bueno en eso? Esa vaina hay que reversarla y hacer lo que hay que hacer para reactivar un sistema y para reactivar un sector como el de la construcción, que es fundamental para la economía colombiana. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro quiere que sean las mismas comunidades las que se organicen, busquen un terreno y construyan sus propias casas a través de subsidios? Porque los politiqueros, sobre todo aquí en Córdoba, llevan utilizando los subsidios de vivienda para asegurar votos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reparten los subsidios entre los líderes que les consiguen los votos, mientras que en Canaán, La Gran Victoria, Berlín, donde en realidad están las casas de extrema pobreza que necesitan esos subsidios, ni los voltearon a ver. No nos vamos muy lejos, ahí veíamos al señor alcalde repartiendo disque subsidios de vivienda, y para engañar a la gente lo único que hicieron fue mostrar una sola casa, la más maluquita que encontraron. No tengan duda de que hubo personas que no necesitaban ese mejoramiento de vivienda recibiendo platica, y ellos que sí lo necesitan, que cada vez que llueve les toca tapar hueco y el agua les llega aquí, quedaron mamando. Eso es lo que defiende el señor Abelardo de la Espriella cuando dice que el decreto de autoconstrucción hay que reversarlo. Ignorante. Y lo ves tú que sale a decir a los medios que él está del lado de los pobres. Oiga, qué buen video. Excelente, excelente. Los créditos para este joven, ¿no? Para este joven, soy Víctor Manuel.off en TikTok, @soy Víctor Manuel. Pues un abrazo grande, Víctor. Y mucho cuidado, porque por allá cuando se denuncian las cosas, Ave María. Pero como dice el físico, me encanta cómo este joven dejó en ridículo al petardo de Abelardo de la Espriella. Y por acá tenemos una Diana Morales, que últimamente ella es la ministra de Comercio, Industria y Turismo, para decirlo exactamente. Ha enviado varios spots muy buenos y este es uno de ellos. Vean, no la seguía, voy a seguirla. Por petición de algunos, vamos a darle una breve clase al señor de la Espriella, quien en su profundo desconocimiento del papel del Estado en la conducción de la economía y de la política industrial parece necesitar algunas ideas básicas y generales. La política industrial es una decisión del Estado, planifica, orienta y articula al sector productivo, define instrumentos e incentivos y alinea acuerdos bilaterales para transformar la estructura económica. Gustavo Petro ha impulsado una transformación estructural, sustituir el modelo extractivista y rentista por una economía productiva, innovadora y aparte sostenible. ¿Basada en qué? Basada en la transición energética, la reindustrialización y la soberanía tecnológica. Colombia es hoy el único país de América del Sur con una planta de ensamble de buses y bucetones 100% eléctricos y en funcionamiento.
Esta planta produce y ensambla vehículos para la demanda nacional y con vocación exportadora, lo cual representa una nueva etapa de la industria automotriz nacional. ¿Y a qué se refiere la ministra con el tema de los buses? Nos vamos para el Ministerio de Transporte. El gobierno nacional logró la aprobación del COMPES de flota eléctrica del CID de Bogotá y Soacha. Serán 269 nuevos buses eléctricos que marcarán un antes y un después en la movilidad limpia. Con dignidad cumplimos. Este COMPES demuestra que la transición energética es una realidad en Colombia. Avanzamos hacia un transporte público limpio, moderno y con justicia ambiental. Eso lo afirma la ministra Mafe Rojas. Este avance fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el DNP, el Ministerio de Hacienda y el Distrito Capital en el marco del liderazgo del presidente Gustavo Petro, un logro conjunto por la movilidad sostenible en Colombia. ¿Cómo se han burlado del tema del bus eléctrico? Oiga, y en Bucaramanga habían dicho que iban a reactivar o iban a salvar Metrolínea. Pues esta sería una gran forma también, ¿no? Buses eléctricos que cambien por esas carcachas que estaban rodando allá en la ciudad bonita y que cuando estuvimos a principio de este año vimos que el sistema está quebrado. Por ahí escuchamos también a Gustavo Petro con anterioridad hablar de salvar el transporte masivo en Bucaramanga y por supuesto sería excelente con una movilidad limpia como lo presentaron. Bueno, continuemos entonces. Ya leímos, es un producto de decisiones de política pública que desde el PND 2022-2026, el Plan Nacional de Desarrollo, generaron un ecosistema de incentivos a la industrialización sostenible, no mineroenergética. Esta alianza entre el Estado y el sector privado y aliados internacionales ha permitido consolidar esta apuesta del gobierno y convertirla en una realidad industrial con proyección regional. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por instrucción de Gustavo Petro, trabajamos en 2 proyectos estratégicos adicionales que serán cerrados este mismo año, orientados a la instalación de plantas de producción de vehículos de energía limpias y nuevas tecnologías eléctricos e híbridos enchufables que consolidarán a Colombia como referente regional en movilidad sostenible. Uno de esos proyectos avanza en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, tras la visita de Gustavo Petro a la República Popular China, como parte de acuerdos bilaterales de cooperación tecnológica e industrial. El segundo, con aliados de amplia trayectoria global, impulsa integración productiva nacional con participación de ingenieros y técnicos colombianos y con modelos únicos diseñados y ensamblados en el país que incorporarán autopartes nacionales. Estos avances se sustentan en instrumentos creados en este gobierno, entre ellos incentivos a la inversión y a la exportación, así como medidas arancelarias y fiscales que estimulan la producción, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, el financiamiento competitivo y los acuerdos bilaterales y multilaterales que encadenan conocimiento, capital y mercado. En todos estos proyectos hay ingeniería colombiana, talento nacional e integración de autopartes locales para que la reindustrialización se traduzca en empleo calificado, transferencia tecnológica y encadenamientos productivos sostenibles con vocación exportadora regional. Aquí hago un paréntesis, recordemos también que en nuestro país, ingenieros colombianos con tecnología colombiana, se está fabricando el tren de aterrizaje de una nave no tripulada que tiene Airbus. Recordemos también eso, como que aquí en Colombia no se puede hacer, como que es que tenemos que importar todo. No, señores, Colombia tiene talento, tiene ingenieros y tiene cómo también estar a la vanguardia de cualquier avance tecnológico. Lo único que se necesita es un apoyo del Estado. Y eso es lo que está haciendo. Así que aquellos que se burlan por el hecho de que en Colombia se estén ensamblando esos buses eléctricos, tienen pero lo que ponen las gallinas. También recuerdo mucho antes, ¿no? Acá Colombia también era innovadora en el tema de los buses baño. A mí me encantan los buses acá en Colombia, los Berlinas, los Copetrán, los Bolivarianos, todos esos me encantan. Y recordemos también que esa tecnología hecha de los buses baño, de los cochebaño, los cochebala, hace muchos años, los que tenemos canitas nos acordamos cómo era eso. Eso era hecho también acá en Colombia. Blue Beer, Pájaro Azul, acá en Bogotá, eran los encargados de hacer esas carrocerías y que fue una innovación. Yo en España por lo menos todavía no he visto buses con baño.
tienen muchos trenes y tal, pero el tema del bus con baño, no lo he visto. Eso lo he visto acá, esas berlinaves con las sillas reclinables, ahora con esos 2 pisos que permiten arriba estar acostado prácticamente en una poltrona. Eso es hecho en Colombia. ¿Y por qué no se pueden lograr muchos más avances tecnológicos? Por ahí hay un carrito eléctrico también que anda repartiendo productos en los diferentes supermercados acá en Bogotá. Nosotros hace rato hablamos de ese carrito hecho acá en Colombia. ¿Por qué allá sí y aquí no? Los gobiernos anteriores no pensaron en la industrialización del país, frenaron cada intento desde una visión feudal y rentista que condenó a Colombia a la dependencia y al atraso, que desafortunadamente sí que se siente ese atraso. ¿Por culpa de quiénes? De esos gobiernos. Como dice la ministra, no pensaron en una industrialización del país. No trenes, camiones, peajes, todo eso también es parte de ese atraso que tenemos. Y más atrasados nos vemos cuando salimos a la Caracas y vemos ese adefesio que están construyendo para el metro de Bogotá. Increíble. Hoy, este gobierno impulsa con decisión y visión la planeación y soberanía económica. No es casualidad, es Estado, política pública e industrialización con justicia social y energía limpia. Muy buen el post. Y mire quién aparece por aquí respondiendo. ¿Quién aparece? Nuestro admirado Gonzalo Guillén. Es que definitivamente ese de la Espriella es un pobre mamarracho que da tristeza. El tigre de papel es incapaz de comprender que la economía es un sistema social que depende de políticas públicas para su buen funcionamiento, de confianza empresarial en la estabilidad y buenas perspectivas del mercado nacional para que sea posible la inversión privada. Que pretenda rugir cuando no hace más que vociferar no pasa de ser cómico. Que pretenda dar clases de gobierno cuando es incapaz de pensar ya es lamentable. Lo más triste es que nada de lo que hace esta copia acomplejada y barata de Don Corleone puede sorprendernos su capacidad para hacer el ridículo. Además de innata, es ilimitada. Bueno, y pasamos a otro tema. Por supuesto que tenemos que hablar de la consulta. Les dije al principio del video que iba a revisar incluso la cédula de mi esposa para ver si estaba incluida en el censo electoral. Ella también ha votado, votamos aquí en Colombia, allá en España hemos votado. Tenemos que ser parte del censo electoral. No aparece el número de ella, no aparece mi número y seguramente muchos números de colombianos en el exterior no aparecen en el censo electoral. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me fui a la página de la registraduría, hay una, ahora pues está con la novedad del censo para las elecciones de los consejos de juventudes, ¿no? No aparecemos ahí. Me meto a la otra parte de la registraduría, yo les voy a dejar el link para que ustedes también, incluso voy a anotarlo acá para que no se me olvide, para que ustedes también hagan el ejercicio de meter su número de cédula a ver qué les dice. Y sobre todo si nos están viendo fuera del país, pues también háganlo, ¿no? Aquí voy a borrar el número de cédula de mi esposa, ahora sí, aquí es. Yo les dejo este link, consulta lugar de votación, número de identificación, ingresa el número de cédula y aparece, ahí salía. Aparece que no, que salió el número de mi esposa ahí. No está, dice ese documento de identidad, no se encuentra en el censo electoral. ¿Cómo les parece? Entonces, espere, voy a hacer otra cosa. Para consulta. O espere, para presidencia. Espere, lo hago acá. No lo puedo mostrar porque estoy marcando el número de cédula de mi esposa y ustedes entienden. A ver qué dice. ¿Ustedes entienden? Sí, aquí sale Málaga, España. Venga, yo miro el mío. O sea que nos tienen bloqueados para la elección de la consulta. Aquí aparece mi número, Málaga, España. Yo ya cambié eso. Yo ya cambié Málaga, España, mesa 3. Aparece. Vamos a ver. Esta semana yo quiero irme por allá a la sede del Pacto Histórico, quiero irme a la sede del Polo Democrático a preguntar
Me voy a ir por allá a preguntar. Por supuesto, esa información se la traeré a todos ustedes. Repito, yo les dejo el link para que ustedes consulten y ahí pueden ver dónde es su lugar de votación. ¿Dónde es el lugar de votación? Y es que es fácil, espere que es que quiero mostrarles, pero pues que sale mi número de cédula y hay que tener, aquí vea ya. Aquí entran, el link les dejo, los bota a esta página, digitan el número de cédula sin puntos, ni coma, ni nada, Dice, entonces ustedes lo que quieren averiguar, por ejemplo, la consulta de partidos políticos. Miren ahí a ver si aparece su número de cédula en ese censo electoral. Y acá también, por acá, ahí dice lugar de votación actual. Denle también ahí a ver qué les dice. Y me comentan porque esto tenemos que denunciarlo. Yo voy a ir mañana a la registraduría donde dice el cambio de votación aquí, como les digo, en la 53, eso es con 13, a la vuelta de donde entregan los pasaportes, de donde se sacan o se sacaba, no sé si todavía sea ahí mismo, en la 53 arribita de la 13, ahí queda un Éxito, si no estoy mal, al frente del Éxito hay una registraduría pequeña, y ahí yo hice el cambio de votación. Entonces los invito a que hagan ese ejercicio, y como estamos hablando de consulta, nos vamos para la página de Luis Guillermo Pérez, que nos quedamos esperando cómo va a ser la votación de los colombianos en el exterior. Es que esta consulta, de verdad, para mí, deberían echarla atrás. Eso no tiene ninguna... O sea, perdón por lo que digo, pero garantías no tenemos. No tenemos. Y sigue adelante. Y lo han manifestado nuestro candidato, y Carolina Corcho también lo ha manifestado, va para adelante. Pero garantías no hay. No hay garantías. En este momento yo no sé a dónde carajos tengo que votar. ¿A dónde tiene que votar mi esposa y todos los colombianos en el exterior? ¿Dónde? ¿Qué virtual? ¿Cómo? Entonces yo apareceré allá todavía. Pues bien, puedo votar por mi candidato, puedo votar al Senado de Colombia, según entiendo, y puedo votar por los candidatos que van a representar a los colombianos en el exterior, o votar en blanco. ¿Cómo se hace eso? No podemos ni elegir. Es que aparte de lo que nosotros, del voto nuestro en los colombianos en el exterior, ahí no nos dan a nosotros para ninguna cámara de representantes, no. Nos dan el tarjetón para elegir a los representantes de colombianos en el exterior. Entonces, ¿a quién elegimos? ¿Cómo votamos? Desde la ciudad de Buga, frente a la Basílica del Señor de los Milagros, quiero responderle al señor Altus Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Usted ha dicho que no se podrá ir a la consulta del 8 de marzo si participamos en la consulta de este 26 de octubre, tal y como el tarjetón fue diseñado. Sí, tiene razón. Por lo tanto, ¿qué estoy proponiendo? Que el pacto histórico imprima 7 millones de adhesivos que se repartirán en las 18.000 mesas de votación para que cada votante coloque ese adhesivo con la pregunta correcta. ¿Y cuál es la pregunta correcta? Usted va a elegir una precandidatura que va a ir a una consulta del Frente Amplio el 8 de marzo del 2026. E invitamos al Registrador Nacional del Estado Civil que nos acompañe en ese propósito y facilite la logística necesaria para garantizar que no se engañe al pueblo y que no se pretenda dividir las fuerzas progresistas de Colombia. Esa idea que lanza Luis Guillermo Pérez también la recibí yo por medio de un mensaje de una suscriptora aquí en el teléfono, pues, en el WhatsApp del canal. Pues es una idea. A mí la verdad todo esto me parece increíble. Y entonces ahí, tomando esa respuesta y ese video de Luis Guillermo Pérez, los colombianos en el exterior, ¿qué carajos? ¿Dónde ponemos la pegatina nosotros? ¿Dónde? La pegatina, la calcomanía, el adhesivo. ¿Dónde? Entonces nos borraron de la consulta. Si los colombianos en el exterior no pueden votar, esa consulta no tiene validez. No puede ser. No puede ser. ¿Es que qué? ¿Cómo así? Entonces nos tocó así por la carita, nos callaron, ¿cierto? Pues así como no valemos nada, entonces que no nos busquen. Porque es increíble. Y me parece también increíble por parte del pacto que se permita esto.
¿Dónde están? Yo no estoy aquí creando ningún alarmismo ni nada de eso. ¿Cómo carajos no podemos votar nosotros? ¿Por qué gracia? ¿Por qué gracia? No tiene validez una consulta que no nos permite participar a los colombianos en el exterior. Listo. ¿O a ustedes les parece justo eso? Pero no, siempre estamos allá, ¿cierto? Allá, lo que dicen aquí en Colombia. La gente que cuando no llega, ¿no? Vienen de limpiarle la caca a los españoles, vienen de limpiarle la caca a los gringos, ¿cierto? Porque para mucha gente, aquí en Colombia, así son. Y me preguntan, oiga, es que en España, ¿cómo son de racistas? ¿Ah? Mírense, usted acá en Colombia, no digo los que me ven, porque he recibido comentarios de ese tipo, y no ahora, de siempre. Y si una mujer logra algo fue porque se acostó con alguno allá en España, ¿cierto? Y si conseguimos para comprarnos una casita acá, es porque le limpiamos la caca allá a los españoles. Pues en mi caso, nunca le he limpiado la caca a nadie, ni mi esposa le ha limpiado la caca a nadie. Que muchas personas lo tengan que hacer. Y digo así caca en el sentido figurado, porque es que así lo manifiestan acá. Y si lo han tenido que hacer, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? Si lo han hecho o no lo han hecho. Entonces no tienen derecho a rebuscársela, a camellarla, más dignos. Muchos colombianos en el exterior que van a buscarla de verdad, no a hacer tramolleos, porque también hay muchísimo. ¿Cómo es eso? A mí esto me ofende. Y para mí, esa consulta sin participación de colombianos en el exterior no tiene ninguna validez y el pacto no debería permitir eso. Ni los candidatos, los precandidatos. ¿Cómo así? Allá estuvieron. Iván Cepeda, Carolina Corcho estuvieron en Europa mostrándonos sus ideas. Y entonces nosotros no podemos votar. Entonces no podemos decidir. O tenemos que, ¿cómo es la virtualidad? Entonces, ¿cómo se va a hacer virtualmente? Miren el caso mío. Cambié el puesto de votación, ahora no aparezco en el censo electoral. Aparezco otra vez allá en España. Dice ahí que se tiene que actualizar, eso lo hice a los 3 días de haber llegado aquí a Colombia. ¿Qué validez tiene eso? Ninguna. Y repito, el pacto no debería permitir eso. No debería permitirlo. Y si se echa para atrás, pues échela para atrás. ¿Que se perdieron? Es que las cosas como son. ¿Por qué con chambonadas? ¿Por qué ahora con calcomanías? Que la idea es buena y aplaudo también a la suscriptora que tuvo esa idea, no sé si de pronto incluso antes que Luis Guillermo Pérez. Entonces con una pegatina, 18,000 besas, los colombianos en el exterior no hacemos ni un carajo. ¿Y eso qué es? Repito, no lo debería permitir el propio pacto. No lo deberían permitir. Porque eso es un robo total que nos están haciendo. Un robo a nuestros derechos de elegir y ser elegido. Lo dejo ahí y entramos entonces ya a las ñapitas. Primer ñapita. La Armada logra incautar media tonelada de polvo blanco en Punta Gallinas, en La Guajira. Vean eso, sin matar a nadie, como lo hacen otros. ¿Qué más tenemos acá? Gustavo Petro ha dicho que apagón ni que 8 cuartos, como dice mi papá cereteano. Y es que Efraín Cepeda quedó mamando. Los caribeños vamos a recibir un apagón de gas natural que va a afectar empresas, industrias. No creo. Se quedaron mamando todos esos discursos que anticipándose a ese mantenimiento dijeron que ahora sí se iba a pagar al país. Llevan 10, 15 anuncios de que pudiéramos poder inventariar cuántos anuncios de apagón y de racionamiento han hecho la oposición desde el 7 de agosto del año 2022 hasta la fecha y hoy no hemos experimentado ni un solo día. Entonces, Efraín Cepeda, no creo. Buenísimo. Quedaste mamando, Efraín. Increíble. Siguiente ñapita. Tenemos acá. Esperen un segundito porque estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro para alguna nuevo mensaje respecto a la amenaza de Donald Trump. No, todavía no. Habla de lo último que veo, es la invitación a la Plaza de Bolívar. Siguiente entonces, Gustavo Petro. Muy bien,
un extranjero que conoce a profundidad a Colombia. Escuchemos este video. Me criticaron porque yo estoy apoyando al presidente Petro acá en Colombia. Mucha gente me criticaron, mucha gente dice, no, Petro es guerrillero, Petro es terrorista, bla, bla, bla. Pues a mí no me importa eso. O sea, como extranjero, a mí no me importa quién es Petro, no me importa quién es Uribe. En el fin, o sea, yo no conozco ninguno más. No es mi país, yo no tengo el derecho ni escoger a presidente ni puedo votar, no, para nada. Pero mi opinión sobre Petro, porque estoy apoyando a esta man. En primero, el país estaba mucho tiempo con la derecha. ¿Qué pasó ahí? Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, tenemos más pobres ahora. O sea, la cantidad de la pobreza que Colombia llegó es la culpa de la derecha, ¿no? Este país era como finca de las papás de ellos. Era como un monopolio acá. Solo pocos hombres acá en el país que pueden tener contratos o pueden hacer cosas acá. Es real. Es en serio, ustedes tan ciegos que andan apoyando Uribe o esta gente, tan ciegos que no pueden ver que miran las grandes empresas, miran la contratos, a quién van. Miran, es un monopolio total. Si no es esta man, es el primo de él. Si no es el primo, es una conocida de él, es amigo. Ya era en serio, es como un finca para ellos. ¿Cómo ustedes pueden apoyar gente así? Petro es un cambio. Bueno o malo, no sabemos si el man es bueno o malo, pero es un cambio. Es un cambio, deja a la gente que puede respirar. Es en serio. Pero igual, a mí si yo quiero apoyar a esta man, yo no estoy apoyando a él por su trabajo en Colombia. Yo estoy apoyando a esta man porque es una presidente, tiene dignidad. Esta man tiene dignidad que él podía enfrentar contra Israel frente al mundo. Porque el man es humano. No aceptó que la gente en Gaza se muere. ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pendejo está el pueblo? Más claro, el agua, como se dice. Llegamos así al final de este video. Feliz de volver a estar con ustedes, como los extrañé, de verdad. En medio de todo lo que me estaba pasando, Dios mío, todo lo que está ocurriendo este fin de semana. Pero mi prioridad y mi responsabilidad aquí, pues tengo muchas, pero una de esas es mi peludo, mi Mateo. Y por supuesto, verlo ya contento y verlo normal, pues para mí es un gran alivio y seguiremos pendientes de él porque Dios, cómo me la hizo pasar. Y allá en España mi esposa también me coge de aquí, donde me le pase algo a Mateo. ¡Ay, Dios! ¿Cierto, Mateo? Ahí está. Entonces, llegamos al final. Les repito, muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes en medio de esta corta ausencia. Y estamos en pie de lucha. Estamos en pie de lucha con esta semana que se nos aproxima tan importante, ¿no? La semana de la consulta, pero también la semana, el martes, sabremos qué decisión se va a tomar en torno a la condena de Álvaro Uribe. Esperamos que la condena sea ratificada. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Les pido a las personas que no se han suscrito al canal que se suscriban, que las estadísticas de nosotros han bajado muchísimo y tenemos que combatir ese bajonazo, porque eso significa que nuestro trabajo no está llegando a donde debe llegar, a las personas que debe llegar, y ese es nuestro objetivo. Entonces les pido que se suscriban a las personas que no lo han hecho, les pido que compartan nuestro contenido, que le den un like. Eso para nosotros es muy importante. Como me dijo un señor, la suscripción es gratis. Entonces los animo, si es de su parecer, por supuesto, a que se suscriban al canal. Darle las gracias también a todas las personas que nos han apoyado por medio del Nequi, por medio del superchat, de los superchats de YouTube. Muchas gracias, de verdad. Se los agradecemos en nombre de mi familia,
en mi familia, de Mateo también, se lo agradecemos en el alma. Incluso ayer una de las cosas que tenía que pagar para Mateo, sus medicamentos y sus cosas, las pagué por medio del código QR del NECI, que no sabía también que había un QR. Entonces, que el NECI tenía un QR y allá tenían un QR, entonces lo pagué con sus aportes. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en la próxima.